Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la práctica comprobación de voltajes de nodo, que tiene como objetivo comprobar prácticamente el análisis de nodos como método de solución de circuitos y la relación que existe entre las corrientes. Entonces, este método se utiliza más prácticamente que el método de mallas, debido a que es más fácil medir voltajes que corrientes y se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff. Para la solución de un circuito por el método de voltajes de nodos, los pasos a seguir son los siguientes. Hay que identificar cada nodo, asignar un nodo de referencia y determinar las ecuaciones en cada nodo, ya sea por medio de la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff o la técnica de formato que pueden encontrar en el libro de Boylestad o también en alguno de los videos que tenemos en el canal. Y bueno, ¿qué van a realizar como procedimiento? Como procedimiento, bueno, ya sabemos que en lugar de medir las resistencias, vamos a tomar las resistencias que se encuentran en este cuadro, bueno, que tenemos aquí en nuestro circuito. Y bueno, vamos a armar lo que es el tablero en el simulador que ustedes tengan o en el multisim, y hay que tomar el valor de cada nodo, de cada referencia. Entonces, ¿cómo voy a medir el voltaje de nodos en el multisim? Bueno, yo voy a tener lo que es mi fuente, mi multímetro. Una de las terminales va a ir fija a lo que es el voltaje de nodo y la otra terminal va a ir dependiendo el voltaje que yo quiera medir. Se va a posicionar como quiera. A continuación, en unos momentos, bueno, vamos a hacer una simulación para poder medir los voltajes en cada nodo. Y bueno, hay que medir los voltajes también en cada rama, es decir, en cada elemento del circuito, y también las corrientes. Vamos a llenar lo que es la tabla en lo que es la simulación, con la simulación, para poder calcular posteriormente lo que es la potencia consumida y la potencia entregada. Como reporte me piden elaborar las ecuaciones en cada nodo para el circuito y solucionarlas encontrando estos valores, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a realizar lo que son las ecuaciones. Por si no han visto el tema en clase, puedan continuar con pues lo que es la resolución de esta práctica. Entonces, nos dice el método, vamos a utilizar el método de formato. La técnica de formato, que la pueden encontrar en alguno de los videos. Si no la han visto, si tienen dudas, les quedan dudas, pueden revisarlo. Entonces, bueno, aquí estoy marcando los nodos, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar con esto, podemos llenar en la tabla lo que es el voltaje, la corriente, perdón, la ecuación de nodos para cada elemento. Entonces, ¿cómo voy a formar la ecuación de rama para nodos? Bueno, aquí, si se fijan, voy a hacer la diferencia de los voltajes que están en contacto con la resistencia. Esto me va a dar la caída de voltaje en mi resistencia, es decir, el voltaje EA menos el voltaje EB me va a dar el voltaje en mi resistencia R1. Para formar la ecuación para R2, pues me voy a R2. ¿Y cuáles son los voltajes que tienen contacto? Pues es EB menos el voltaje D. Para R3, pues sería EB menos S. Para R4 sería EA menos EC. Para R5 es S menos ED. Y para la fuente de voltaje, pues es EA menos ED. Y bueno, si observamos nuestro circuito, pues aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, ¿verdad? Y pues lo que yo requiero en análisis por nodos es saber el voltaje en cada nodo, y pues por eso quiero analizar el circuito. Si nosotros observamos lo que es la ecuación de nodos para la fuente, a mí me dice que el voltaje en la fuente es igual al nodo EA menos el nodo ED, pero nosotros sabemos que en el nodo de ED el voltaje vale 0, por lo tanto, si a mí como dato me dan que el voltaje de la fuente es 50 volts, este va a ser igual al nodo EA. Entonces aquí yo ya sé el valor que existe en el nodo EA, va a ser de 50 volts. A esto se le conoce como nodo fantasma.
Entonces yo necesito formar ecuaciones para las incógnitas restantes, que sería el nodo S y el nodo EB, ¿verdad? Porque en el nodo ED yo ya sé que el voltaje vale 0 volts y es lo que vamos a realizar a continuación con la técnica de formato. Entonces, para formar el voltaje en el nodo EB, voy a multiplicar el voltaje de ese nodo por las resistencias que tienen contacto directo con él, que es R1 más el voltaje más el inverso de R2 más el inverso de R3. Si se fijan, son las resistencias que tienen contacto con este nodo, ¿verdad? Y posteriormente voy a restar el voltaje del nodo que se encuentra del otro lado de R1, que sería EA, por el inverso de esa resistencia, menos el voltaje que se encuentra del otro lado de R1, de R2, que es ED, por esa resistencia, menos el voltaje del otro lado, el voltaje que se encuentra del otro lado de la resistencia 3, que es S por la resistencia 3. Igual a las corrientes que entran, fuentes de corriente que entran al nodo o que salen, no tengo ninguna, entonces va a ser igual a 0. Y aquí ya tengo formada mi primera ecuación. Ahora vamos a formar también la ecuación para el nodo S. Entonces me voy al nodo S y voy a multiplicar el voltaje en el nodo S por los inversos de las resistencias que están conectadas directamente a ese nodo, que es R4 más R3 más R5, ¿verdad? Y luego va a ser menos el voltaje que se encuentra del otro lado de la resistencia 4, que sería EA por esa resistencia, menos el voltaje que se encuentra del otro lado de R3, que sería EB. Entonces EB por el inverso de la resistencia 3, menos el voltaje que se encuentra del otro lado de R5, que es ED, por la resistencia 5. Esto va a ser igual a las corrientes de entrada o de salida que se encuentran al nodo. En este caso no tengo ninguno. Y aquí ya tengo las dos ecuaciones. Yo resuelvo este sistema de ecuaciones y puedo obtener lo que son los voltajes, corrientes y potencias de cada elemento. Ahora vamos a pasar a lo que es el multisim.